Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición 22 del Oktoberfest. Me presento, mi nombre es el ingeniero Kevin Ociel García Márquez. El tema del día de hoy, vamos a ver lo que es la escala internacional de temperatura o también conocido como la ITC 90. Eh, en este tema vamos a ver en la parte del temario lo que son fundamentos básicos de termometría, lo que es la ITC 90 o la escala internacional de temperatura. En parte también vamos a ver lo que es un poco de su historia y sus antecedentes que se tienen y lo que es la calibración por puntos fijos que están relacionados a lo que es esta escala internacional de temperatura. Entonces, comenzamos con un pequeño concepto en la parte de termometría. ¿Qué es la termometría? Como bien lo dice en nuestra diapositiva, la termometría es la rama de la física que se encarga de la medición de la temperatura de cuerpos de un sistema. Eh, Tenemos que tener bien entendido y aterrizado qué es la termometría, de qué se encarga la termometría, el concepto de temperatura y también tenemos que entender que una vez aterrizados estos conceptos, vamos a pasar directamente a lo que es la ITC 90. ¿Por qué les digo esto? Porque como bien lo dice el nombre, la ITC 90 es la escala internacional de temperatura. Entonces, si no tenemos aterrizado bien el concepto de temperatura, en este punto no vamos a poder identificar más adelante lo que viene o cómo es que se desarrolla lo que es nuestra escala de temperatura. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos el concepto, pero ya no de la termometría, el concepto de lo que es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que se utiliza para medir por medio de la energía cinética en un sistema termodinámico. Recordemos que en la parte de meteorología tenemos lo que es el área de temperatura y en la parte de temperatura tenemos lo que son conceptos muy similares, pero que son a la vez diferentes, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Un concepto muy básico y similar en el cual siempre llega a haber mucha controversia es la parte de la temperatura y la parte del calor. Recordemos que la temperatura, como bien nos lo dice nuestra diapositiva, es el promedio de la energía cinética que se tiene en un sistema térmico y el calor es solamente energía en movimiento. Y tenemos unidades distintas para poder identificar este tipo de conceptos diferentes como se los había mencionado hace un momento. ¿A qué me refiero con esto? En lo que es el sistema internacional de unidades, tenemos que la unidad base para medir la temperatura o la temperatura termodinámica es el Kelvin. También se le conoce lo que son otras unidades relativas o unidades derivadas en la parte de la temperatura, que son el Celsius, el Fahrenheit y el Rankine. Estas son escalas termométricas que también se utilizan en la parte de temperatura para poder medir lo que es este promedio de la energía cinética de nuestras moléculas. Y a diferencia de eso, tenemos que el calor es energía y se mide en joules o en candela, kilocandela, dependiendo. Pero para eso ya sería entrar más a detalle en un tema más a fondo dentro de la parte de termometría. Entonces, retomando lo que es la parte de la temperatura, recordemos que el concepto de la temperatura, como bien nos lo dice la diapositiva, no es algo que tenemos desde hace poco tiempo, no es algo que el hombre primitivo desde hace muchos años supo identificar fácilmente directamente con los conceptos o las sensaciones, como se le conoce muchas veces, la sensación térmica de frío y caliente. Y gracias a esto ellos lograron poder identificar distintos materiales o distintas partes en el entorno que se encontraba este hombre primitivo para poder diferenciar y poder tener una escala de temperatura en base a qué tan caliente o qué tan frío estaba un elemento. Y todo esto obviamente depende pues ya de lo que son las propiedades termofísicas de los materiales, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En la parte de las propiedades termofísicas de los materiales, conocemos o tenemos por entendido que una propiedad termofísica de los materiales muy fácil y simple de identificar podría ser el principio de funcionamiento de lo que es un termómetro. El termómetro más conocido, que es un termómetro de mercurio o un termómetro de bulbo de mercurio, ocupa una propiedad termofísica
al momento de expandirse o contraerse con los cambios de la temperatura. En la parte de la diapositiva vemos una breve historia donde nos dice que el primer termómetro que se realizó o que se diseñó se le atribuyó a Galileo Galilei, que fue en 1592 cuando creó con un bulbo de vidrio del tamaño de un puño abierto a la atmósfera a través de un tubo delgado. Si podemos ver en la diapositiva, en la parte inferior se logra distinguir lo que es una imagen de cómo fue el diseño del primer termómetro. ¿Por qué les comento esto antes de entrar directamente en materia? Porque en la parte de la escala internacional de temperatura, como bien les comentaba, tenemos que conocer este tipo de fundamentos, ya que la escala internacional de temperatura, a diferencia de lo que mucha gente cree o lo que mucha gente conoce, por así decirlo, la escala internacional de temperatura no es una normativa, a diferencia de, por ejemplo, lo que es la normativa 17025 o la normativa ISO 9000. Lo que tenemos en la ITS 90 es un estándar para calibración de instrumentos de medición de temperatura. Y este estándar, al igual que todo, obviamente tiene una historia y antecedentes para poder llegar a lo que conocemos ahora. Entonces, al igual que como su nombre lo dice y como se los acabo de mencionar hace un momento, este estándar de calibración para equipos se basa específicamente en lo que son puntos fijos que vamos a ver más adelante para identificar qué tipo de equipos vamos a poder o no calibrar con este estándar ya mencionado. Obviamente también tenemos que tomar en cuenta que para distinto tipo de instrumentos hay distintas escalas termométricas y sus unidades al momento de la realización de la medición de la temperatura. ¿A qué me refiero con esto? En la parte de abajo, en las imágenes tenemos lo que son 5 termómetros distintos en la parte de las unidades de medida. ¿A qué me refiero con esto? El primer termómetro del lado izquierdo tiene una unidad en grados Celsius. El siguiente tiene una unidad en grados Fahrenheit. El siguiente, que es el del medio, tiene una unidad en grados Kelvin. Luego está una en unidades de grados Reaumur y más adelante está lo que son los grados Rankine. ¿Qué quiero o a qué me refiero con unidades? A diferencia de lo que mucha gente cree, al momento de realizar una medición de temperatura tenemos lo que es una magnitud y una unidad de medida. La unidad de medida en este caso tenemos lo que son 5 en la diapositiva, pero obviamente, como les comento, esto va más allá de lo que ya conocemos. Actualmente en uso solamente tenemos lo que es la unidad de grados Kelvin, de grados Celsius, grados Fahrenheit, y en uno que otro caso, dependiendo del proceso, estamos utilizando lo que son los grados Rankine. Y obviamente dentro de estos grados y unidades que utilizamos tenemos lo que son escalas en desuso o escalas que se hicieron con anterioridad, que debido al proceso, al pasar de los años y al cómo es que se va actualizando todo lo que es este ámbito de la metrología y las mediciones, obviamente van quedando obsoletas al momento de realizar estas mediciones. No sé si alguno de ustedes conocía lo que eran los grados Reaumur. Mucha gente en el ámbito de la metrología, cuando se les pregunta, no los conocen o no sabían que se utilizaba esta medición. Y obviamente, como les comento, tenemos muchos más grados. La parte de los grados Reaumur en este punto se definía o se utilizaba como 40 entre 21 de Kelvin o de 1 grado Celsius. Entonces son obviamente unidades que están basadas en un sistema que ya está predeterminado. Y como bien lo conocemos, tenemos lo que son nuestros grados Celsius, donde sus referencias son el punto de fusión y el punto de ebullición del agua, donde es a 0 y 100 grados Celsius. En la parte de los grados Kelvin tenemos como referencia el cero absoluto, el cual es nombrado en la segunda ley de la termodinámica y obviamente referenciado aún más a detalle en lo que es la tercera ley de la termodinámica. Y actualmente en lo que es el Sistema Internacional de Temperatura, el fenómeno físico que nos da como referencia el punto de lo que es nuestros grados Kelvin es una celda de punto triple que igual vamos a ver más adelante, lo cual también se especifica en lo que es la ITC 90. Los grados Fahrenheit toman como referencia lo que es una disolución de agua con sal
a una temperatura fría y como referencia también lo que es la temperatura del cuerpo humano. Por eso es que en 0 grados tenemos una temperatura de 32 grados Fahrenheit en el momento de una conversión de Celsius a Fahrenheit. Y la parte de la escala de Rankine toma como referencia los grados Fahrenheit basándose en el cero absoluto, que es la combinación de una escala absoluta, que es la Kelvin, con la escala relativa, que son los grados Fahrenheit. Entonces, si nos damos cuenta, hay muchísimas partes que convergen o que se toman en referencia basándose en sistemas que ya estaban predeterminados anteriormente, como era el caso de los grados Romer, que les comentaba hace un momento, que era la quinta escala termométrica que ahora ya se encuentra en desuso. Teníamos también lo que eran los grados de Lisle, que era una escala utilizada para medir temperaturas menores a lo que eran los grados que conocemos en base a una escala inversa. ¿A qué me refiero con inversa? Tomaban una referencia de -2 entre 3 de grados Celsius y tomaba como referencia el punto de ebullición. A diferencia de las demás escalas, cuando las escalas incrementan la temperatura, esta iba bajando. Es una escala totalmente inversa utilizada para las mediciones de temperaturas bajas. Tenemos también, si llegaron a darse cuenta o llegaron a escuchar lo que eran los grados Newton. Los grados Newton también eran utilizados para la medición de la temperatura. Y obviamente con el pasar de los años estas referencias y estas escalas termométricas fueron quedando atrás debido a sus burdas y a sus no tan robustas formas de referencias que tenían. Los grados Newton tenían 20 puntos para tomar referencias, iniciando desde el aire frío que se tenía del invierno hasta los carbones que encendían en la cocina o en el laboratorio donde utilizaba Lord Newton lo que eran sus experimentos. Entonces eran procesos muy rudimentarios para algo que tenía que ser específico en su momento. Y también tenemos los grados Leyden. Los grados Leyden eran utilizados específicamente para temperaturas de menos 183 grados Celsius y obviamente, como se los comentaba, eran referencias tomadas directamente desde lo que son sistemas ya predeterminados. ¿Por qué les comento todo esto? Porque muchas veces tenemos el conocimiento o el desconocimiento de lo que son escalas termométricas, normativas e incluso conceptos que por eso más adelante cuando vayamos avanzando puede que caigamos en un entendido de que estemos tal vez en un error por no conocer totalmente el concepto de lo que es un estándar a diferencia de una normativa. Y en la parte de los puntos fijos, como se les comentaba hace un momento, tenemos que en 1967 se adoptó la temperatura del punto triple del agua, que es lo que les comentaba hace unos momentos, como un único punto fijo para la definición de la escala absoluta de la temperatura. Esto quiere decir que es la definición de una escala absoluta, que es la escala que conocemos como Kelvin o escala absoluta. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En la parte de un cero absoluto, que es la referencia que toma la escala Kelvin, en la unidad de grados Celsius tenemos un valor de menos 273,16 grados Celsius, que son grados negativos. Si nos damos cuenta en lo que es la escala absoluta, que es la escala Kelvin, aparte de un cero absoluto que es totalmente ideal. Recordemos que la parte o los términos ideales en el concepto de la metrología no se pueden llegar a aterrizar completamente. ¿Por qué? Porque solamente son teóricos, pero en base a estos puntos ideales o estos puntos teóricos podemos tomar la referencia para llegar a lo que es esta escala absoluta que nosotros estamos tomando como Kelvin. Y también conocemos que el valor de este punto triple del agua en grados Celsius es de 0,01 grados Celsius, obviamente a una cierta presión. ¿A qué me refiero con una cierta presión? En la parte de la gráfica que tenemos lo que son gráficas que obviamente tenemos en los libros de termometría o de termodinámica, en donde vemos relaciones de presión-temperatura. La primera persona que descubrió este tipo de relaciones fue Robert Boyle,
que descubrió las primeras leyes donde se veía la interacción entre presiones y temperaturas. Esto fue muy importante y fue precursor para que, basándonos en eso, podamos identificar y podamos saber cómo es que la escala internacional de temperatura juega un papel muy importante en las correlaciones de presión y temperatura. Pero obviamente esto lo vamos a ver con el pasar de la presentación. Y aquí nos habla de lo que es el punto triple del agua. Si alguna vez habían llegado a escuchar este concepto o es la primera vez que lo escuchan, en la diapositiva vemos un punto más aterrizado de cómo es que nosotros podemos definir lo que es un punto triple, no por definición propia, sino por definición de la ITC 90, donde nos dice que es la coexistencia o de un equilibrio en el que se encuentra el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Muchas veces cuando se habla de esto, la gente no cree o no se imagina que en algún punto pueda llegar a coexistir el sólido que mucha gente conoce o asocia directamente con el hielo, lo que es el gas y lo que es el líquido. Pero es posible, como les comentaba hace un momento, jugando con las presiones y las temperaturas de distintas sustancias, no solamente del agua, podemos llegar a lo que son estos puntos triples que precisamente son utilizados en lo que es nuestro estándar de temperatura para la calibración de instrumentos conocido como el ITC 90. Actualmente, en la parte de la escala internacional de temperatura, nosotros tenemos lo que son 18 puntos fijos entre puntos de fusión, puntos de solidificación, puntos triples y coexistencias o correlaciones de presión-temperatura para tener una cierta temperatura y un cierto nivel de seguridad de que nosotros tenemos esos puntos para poder realizar y para poder utilizar este estándar para nuestras calibraciones. Y como bien nos lo dice nuestra diapositiva, obviamente para que todo esto sea parte o funja como parte de un sistema armonizado que ya está o que se va mejorando día con día, necesitamos tener quien abogue por nosotros, ¿no? O quien abogue por ese estándar, el cual está directamente relacionado con lo que es el Comité Internacional de Pesos y Medidas. Meteorológicamente hablando, recordemos que tenemos lo que son tres partes importantes en la parte de los comités, ¿no? Tenemos el BIPM, meteorológicamente hablando, que es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que es el que se encarga de la parte de la investigación y la parte científica para realizar descubrimientos o para realizar pruebas y errores de nuevos, ¿cómo decirlo?, de nuevos patrones o nuevos métodos de calibración para este tipo de áreas en el ámbito meteorológico. Y tenemos claro lo que es el Comité Internacional de Pesos y Medidas, que como su nombre lo dice, es un comité que se encarga de asegurarse y de dar esta fe y de darnos a entender que es algo que ya está aprobado por este comité. Y por último tenemos la Conferencia General de Pesos y Medidas, la cual es donde se reúne cada cierto tiempo este comité para ahí dar a entender que hay nuevas actualizaciones, que hay nuevas redefiniciones, que hay nuevas investigaciones que se encargan de que nosotros tengamos esa seguridad y de decir, ¿sabes qué? Esto está bien, esto entra dentro de, y lo que está haciendo es está correctamente bien fundamentado para que pueda seguir siendo parte de este estándar o para que sea una redefinición de este estándar. Entonces, una disculpa. Entonces, al nosotros saber y conocer que tenemos esto dentro de y tenemos esa seguridad, podemos hablar directamente de lo que es ya una escala internacional que está evaluada y que obviamente tiene esa seguridad y tiene esa aprobación de que podemos utilizarla en estos ámbitos, ¿no? En estos ámbitos meteorológicos. Y obviamente para lo que es la escala internacional de temperatura, como les comentaba hace un momento, tenemos lo que son distintos puntos a distintas temperaturas en distintos elementos. Y estos elementos obviamente son
elementos específicos que se utilizan basándonos en los fenómenos físicos para que puedan ser reproducibles en cualquier parte del universo bajo ciertas condiciones y bajo ciertas especificaciones. En la parte de diapositiva podemos ver que tenemos una imagen donde hay 4 diferentes, a simple vista podemos decir que son tubos, pero son celdas de punto triple o celdas de fusión o puntos específicos que conocemos. Y como les comentaba hace un momento, tenemos lo que son distintos tipos de elementos para distintos tipos de celdas de punto triple, para distintos puntos de fusión o puntos de solidificación e incluso para las correlaciones que tenemos en temperatura-presión.